Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a esto que es Scurry News. Ok, hoy, bueno, como habíamos dicho anteriormente, vamos a hablar de si Costa Rica es una democracia per se o encaja más con el término partitocracia. Ok, dicho esto, voy a comenzar dando la descripción de lo que es una democracia. Dice que en sentido estricto, la democracia es un tipo de organización del Estado en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante herramientas de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. Okay, ahora voy a leer la definición de partitocracia. Dice: la partitocracia es un sistema político caracterizado por el dominio excesivo de los partidos políticos sobre el poder democrático. Aunque los partidos son elementos esenciales en una democracia moderna, la partitocracia se da cuando estos acumulan un poder desmedido, socavando la representación ciudadana y degenerando el sistema. El término suele tener una connotación despectiva. Ahora, dicho eso, ¿qué creen ustedes que encaja mejor con lo que hay acá en Costa Rica? Se sabe que sí, nosotros tenemos una democracia, igual no quiere decir que la partitocracia no sea una democracia, ¿cierto? Pero si yo tuviera que dar una opinión, pues evidentemente encaja más con lo que es una partitocracia. Ahora, ¿qué opina usted? Ok, para mí el concepto de democracia sí aplica en Costa Rica, ya que nosotros pues utilizamos el voto para elegir a uno de los poderes de la República. Porque en Costa Rica, aquí, para poner en contexto a las personas que no sean de Costa Rica o los que somos de Costa Rica también, pues tenemos tres poderes, ¿verdad? Que es el poder ejecutivo, que es el que controla el presidente y sus ministros, el judicial y el poder legislativo. Entonces, creo que es importante darnos cuenta de eso. Sí, a través de voto, pues nosotros también elegimos a los diputados que están en el poder legislativo, pero sí es importante entender que votamos siempre por un color. Entonces ahí podríamos como tener esa diferenciación de que no es tanto pues esa democracia, ya que no votamos por nombre de la persona directamente, no sabemos a quién estamos eligiendo, porque los partidos son pues quienes eligen, correcto, a esos pues a esas personas que van a agarrar esos puestos, ¿verdad? También, como lo decía bien la definición, es importante, solo para poner el contexto histórico, en Costa Rica actualmente sí hay más partidos de diferentes índolas y diferentes ideologías, pero antiguamente, desde los 2000 hacia arriba, pues había más que todo lo que eran dos partidos. Y esos dos partidos pues eran los que más o menos siempre quedaban en las elecciones y siempre pues tenían como ese proceso también de mayoría en el poder legislativo. Entonces podríamos, desde mi punto de vista, decir que desde ese momento había lo que sí podríamos instaurar como una verdadera partitocracia, porque en realidad ellos controlaban pues muy cerrado, ¿verdad? Lo que era los dos poderes de la República. Y bueno, recordar que los diputados, ¿verdad?, son los que votan también a los magistrados del Poder Judicial. Entonces es importante entender que, bueno, está bien y me parece algo súper correcto que el poder de la República esté no en una sola persona, ¿verdad? Pero también es importante entender que de un tiempo para acá, pues aún sigue habiendo mayoría de estos partidos, aun cuando no están ganando las elecciones por mayoría, ¿verdad? En el poder ejecutivo, ellos siguen teniendo mayoría en el poder legislativo, y también pues ellos mismos han votado a las personas que a ellos les parece también en el poder judicial. Entonces eso me parece importante de que las personas lo sepan, ¿verdad, Joshua? Porque me parece que muchas veces se analiza solo el trabajo de la presidencia, pero es importante tener en consideración, ¿verdad?, que los ciudadanos de un país entiendan cómo se maneja el Estado en su país. Claro, claro. O sea, yo entiendo que siempre la figura del presidente, de los que están alrededor de él, siempre es como en lo que más se enfoca la gente, porque es evidente, es el presidente, siempre uno va a estar ahí viendo qué está haciendo, qué no está haciendo, y en parte
es importante como volver a hablar de esto para la gente que tal vez ya lo sabía pero lo pasa por alto, o para la gente que ni siquiera lo sabía, que no todo recae sobre la máxima autoridad, ¿verdad? Que sería el presidente, sino que como bien lo estábamos diciendo, esto es de todos, ¿verdad? O sea, si se quiere aprobar una ley, si se quiere aprobar algún proyecto, eso tiene que pasar por todos ellos. Entonces es un trabajo de muchos, no solo de una persona. Entonces, si lastimosamente todo ese grupo de personas están muy divididos, por eso es que muchas veces cuesta mucho ver que lleguen a algo, ¿verdad? Que aprueben algo, siempre va a haber como esa división, ¿verdad? Correcto, y es ahí donde llego al punto. Eh, Me parece a mí que aunque por gran mayoría se elija un presidente, se elija más o menos un camino a seguir por la mayoría del pueblo, que es lo que quisiera la democracia, ¿verdad? Muchas veces esa división de poderes que tenemos, que me parece excelente, muchas veces frena también que se pueda seguir esa línea la cual fue votada por el pueblo, ya que obviamente si pues tenemos partidos que están aún sin ganar elecciones teniendo mayoría, ¿verdad? En plenario, y haciendo coaliciones y haciendo este tipo de cosas, es muy complicado. O sea, me parece súper complicado. Me parece también que el tico, tal vez para ahora que pues en Costa Rica hay elecciones en el siguiente año, el 2026, haya sido un aprendizaje las pasadas elecciones, ya que pues el partido que ganó en el Poder Ejecutivo pues no tuvo mayoría en el plenario, ¿verdad? Entonces me parece que es algo importante, que es algo que se tiene que intentar seguir. Sé que hay muchas personas que tienen un pensamiento diferente, que hablan de que es mejor que esté dividido, que si hay muchos diputados pues va a poder hacer lo que quiera, pero no es así. Hay que investigar un poco y estar enterados, ¿verdad? Recordar que después de todo eso es parte de la democracia en sí. O sea, muchas veces uno dice, no, es que mejor que esté dividido, porque, pero igual, ¿cómo quiere usted que las cosas se hagan o no se hagan? Si al fin y al cabo de eso va a estar de unos pocos por aquí, otros por allá, y al final no se llega a nada. Tal vez efectivamente no tiene que recaer todo sobre una misma persona, sobre un mismo color. Está bien, eso puede pasar, pero digamos, ya que acá, como lo dijimos antes, uno no puede elegir persona por persona a quienes Correcto. quiere ahí. Acá, por así decirlo, hay que jugársela, hay que votar por un solo partido, digámoslo así, y, y esperar que se hagan las cosas, ¿verdad? Y me parece eso súper importante, que es, saliéndonos un poco del tema partitocracia y democracia, que es comprender, o sea, entender cómo funciona el Estado en cada país. En Costa Rica, pues nosotros funcionamos con esos tres poderes, que es lo importante, y es darle la responsabilidad que tiene cada poder, porque aquí por muchos años se le ha dado todo el peso al poder ejecutivo de las decisiones, cuando no es así, cuando ellos no tienen todo el poder, cuando hay otros dos poderes que tienen mucho peso, sobre todo el legislativo, que principalmente pues esas son, como lo dice, son esas leyes que se van a aplicar para nosotros los costarricenses, para el Estado de Costa Rica, ¿verdad? Entonces es importante, y también que son pues esas leyes dependiendo de cómo las va a aplicar también el Poder Judicial, y es importante. A mí me parece que es importante que aunque haya una división de poderes, al igual que se le pide al Ejecutivo que dé una rendición de cuentas, que dé pues un informe de cómo se va, de cómo fue el proceso, pues nosotros los costarricenses, en una verdadera democracia, que es lo que quisiéramos todos, deberíamos poder también que los diputados y que también los magistrados en las salas constitucionales, en el Poder Judicial, rindan cuentas también a todos los costarricenses. Eso me parece algo súper importante, ¿no cree usted, Jos? Exactamente, o sea, para mí todo eso es parte de una verdadera democracia, o sea, porque casi que es de lógica. O sea, ¿cómo va a saber usted que las cosas se están haciendo bien si usted no puede, o sea, no tiene cómo saberlo? Correcto. Entonces, es como, no sé, es como un poco ilógico en ese sentido. A mí me parece que es lo mejor, o sea, como se dice, el punto es que esto sea de ayuda y al pueblo de Costa Rica, principalmente, que es del que estamos hablando, y queriendo buscar esa verdadera democracia, me parece que es lo importante.
Entonces, yo lo que creo es que para estas próximas elecciones, no sé si soy solo yo, sí estoy muy pendiente de todos los discursos, de todo lo que se hable, y creo que es algo importante, que todos nos informemos. Exactamente. No que nos dejemos influenciar por redes sociales, que nos dejemos influenciar por lo que sea, sino que es algo muy importante. Me parece que mucha gente dice, no, yo, y lo entiendo completamente, pero es una perspectiva mía, es un derecho el ir a votar, y me parece que es importante que todos queramos ir a votar y ir a ejercer nuestro derecho, porque de una u otra forma, viviendo en Costa Rica, lo que pase en el estado nos va a afectar. Exactamente, o sea, acá todos estamos en un mismo barco, o sea, todos somos del mismo país, así que lo que es bueno va a ser bien para todos, lo que es malo igualmente, ¿verdad? Parejo para todo el mundo, digámoslo así. Entonces sí, yo también, ese muy buen mensaje, el de infórmense, no se queden con las cosas a medias, o sea, ahora hay demasiada facilidad, hay demasiados lugares para buscar, entonces, porque a veces uno tiende a caer en quedarse con un poquito de información y a veces ahí se pueden cometer errores o ahora hay mucha desinformación también, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, correcto. A mí me parece que eso es algo, un punto muy clave que hay que tener en cuenta ahora. A mí me parece que todavía hay un gran porcentaje de costarricenses que se informan pues solo de las noticias y solo de este tipo de cosas, pero a mí me parece que es importante que las familias como tal, o sea, volver a esa base de las familias, que es importante, que se vuelvan uno, o sea, que se comience otra vez pues a discutir estos temas de una manera respetuosa, de una manera con principios, y que se elija, porque a veces lo doy como perspectiva propia, muchas personas tienen un pensamiento propio de cómo vivir, de cómo elegir sus cosas, y a veces votan ciertas cosas que tal vez ellos ni siquiera entendían o ni siquiera entendían a qué se referían o muchas cosas así, y eso me parece que es un voto sin información y no es lo correcto, no debería ser así. Me parece que todos los costarricenses deberíamos darle la importancia que tiene el dar nuestro voto a una persona y entender lo que él planea o lo que él quiere para el país, y si a nosotros nos interesa su propuesta, pues votar por ese partido. Si la verdad no es algo con lo que estemos de acuerdo, pues no hacerlo, pero me parece que es lo importante. Sí, exactamente. Sí, bueno, entonces dicho eso, para ir finalizando, podemos estar de acuerdo en que sí, acá vivimos en una democracia, gracias a Dios, pero también se podría decir que es válido el término, sí, el término de partitocracia también aplica, sí, creo que eso que sí yo sé es importante, o sea, sí aplica también en Costa Rica con esa cantidad de años que se lleva todavía, pues hay partidos tradicionales, yo no culpo a los partidos tradicionales, me parece que han hecho cosas muy buenas en el país, pero sí me parece que es importante que entendamos los costarricenses la importancia de ese voto, ¿verdad? La importancia que tiene y que nuestras voces pues todas son escuchadas, y que es importante no solo que como costarricenses, sino que ahora actualmente un punto de quiebre en el que nos demos cuenta que no solo el voto al poder ejecutivo, sino que el voto al poder judicial y lo que se vota también dentro de la asamblea, estar pendientes y estar informados. Me parece algo súper importante que nos interesaba tocar aquí, ¿verdad? Exactamente, ese es el objetivo. Y bueno, como ustedes sabrán, por favor, si tienen alguna duda o quieren apoyar, decir algo, información, ya saben, en comentarios, más que agradecidos en que interactúen, ¿verdad? Darle like, compartir, y estaremos viendo sus comentarios y viendo los temas que ustedes también nos propongan para siguientes videos. Exacto. Y también, por si acaso, quién sabe, tener algún invitado también para discutir estos temas desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Exactamente. Entonces nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Pura vida.